Pues buenas noches nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a Casa Samayana, su casa. Yo soy Lucas Matus y les voy a acompañar el día de hoy, esta noche, para compartir con ustedes un tema que me parece súper interesante y tiene que ver con las emociones tóxicas. También nos acompaña acá en la parte técnica y me gustaría que cada una de ustedes, cada uno de los que me están acompañando, puedan compartirme aquí lo que han vivido como emociones, por lo menos en los últimos 3 meses. Me gustaría hacerlo mucho más interactivo, esta comunicación establecida, si bien de alguna forma no es posible hablar directamente, pero sí para mí es importante escuchar sus comentarios, sus opiniones, cómo se han vivido, cómo llevan el cotidiano de sus días, en este caso en particular con las emociones. Piensen en este momento, saquen un papel, un lápiz o una pluma y dense unos segundos, sin pensarlo demasiado, sobre la forma en la que se han sentido, qué emociones han experimentado, qué sentimientos han experimentado, por lo menos en los últimos 3 meses. Si pongo un periodo de 3 meses, un poco para hablar de lo más inmediato que cada uno vivimos. Después podemos hacer otro ejercicio, otra reflexión para saber cómo me he sentido en los últimos 6 meses, en el último año, etcétera, para poder entonces identificar cuál es el estado de ánimo habitual en el que yo vivo. Para hablar de emociones tóxicas, me gustaría llevarles a ustedes esta charla tratando de hacer mapas mentales, es decir, partiendo de conocimientos que todos tenemos. Y quiero partir en este tema hablando o haciendo la definición de qué son las emociones. Porque de pronto todo el mundo habla de las emociones y todo el mundo dice siento esto, siento aquello o tengo tal emoción. Sin embargo, creo que para muchas personas no es claro en realidad qué son las emociones, qué representan en la vida las emociones. Y viene a cuento porque también hay muchas personas que plantean la necesidad de no sentir o de dejar de sentir, ¿no? O que no quisieran sentir esto, aquello, como si las emociones fueran algo que por un tronar de dedos uno pudiera desaparecer. Por eso quiero partir en este tema tratando de aclarar qué son las emociones. Y quiero decirte que la palabra emoción, en su etimología, en su origen, viene de la raíz emotion, y esto quiere decir movimiento. Y eso es muy interesante, porque una de las principales, si no la principal función de las emociones es movernos, mover lo que nosotros habita. Y ya charlé en otra oportunidad previa sobre los elementos que nos componen. Y esos 4 elementos básicos que todos ustedes conocen, que son el agua, el aire, la tierra y el fuego. Y esos elementos que nos integran también interactúan con nuestras emociones. Más adelante voy a definir un poco las emociones frías y las emociones calientes para poder hacerles partícipe de las condiciones de interacción de todo lo que nos conforma, de todo lo que nos rodea y de todo lo que nos integra. Una emoción es una respuesta subjetiva y afectiva que experimentamos como una reacción al ambiente que nos rodea, al entorno, y generalmente, ojo, es involuntaria, pero que cuando se presenta moviliza todo un circuito interior neuroquímico y hormonal además, como expresión de la interpretación personal basada en el juicio sobre lo que ha sucedido para generar una respuesta. La interpretación de lo que sucede
está fundamentada en mi juicio, y mi juicio se sustenta en mi sistema de creencias. El propósito de las emociones, digamos de manera general, es señalarnos situaciones determinadas o particulares o información de nuestro entorno, de lo que nos rodea, del ambiente, que puede ser relevante y potencialmente importante para la supervivencia. Y ese es un punto muy importante, porque las emociones están asociadas a la supervivencia, al sentido de supervivencia. Por tanto, tenemos que ir entendiendo que las emociones no son evitables, que las emociones están destinadas, esa es su función, para proveernos de mecanismos o de herramientas para responder frente al cotidiano, frente a las cosas que nos suceden en el cotidiano. Así pues, las emociones activan al sistema nervioso autónomo, es decir, todo lo que nos inerva en el cuerpo, no solamente lo que está en el cráneo, que es el sistema nervioso central, pero además al sistema endocrino. Y cuando hablo del sistema endocrino me estoy refiriendo al sistema que maneja todas las hormonas que regulan las respuestas de nuestros órganos, de nuestros sistemas y de nuestro cuerpo. Y pongo un ejemplo muy sencillo para tratar de hacer claro la relación entre las emociones y las sensaciones interiores fisiológicas. Por ejemplo, cuando en una ciudad como la Ciudad de México se detona la alerta sísmica o se detona eventualmente alguna alarma o sirena, para muchas personas se despierta de inmediato la emoción del miedo. A la vez que aparece la emoción del miedo, aparece sudoración, angustia, temblor, diferentes respuestas internas que nos están señalando que nuestro cuerpo reacciona corporalmente a lo que percibo subjetivamente. Las hormonas tienen una función. Se liberan diferentes glándulas, también he hablado de las glándulas maestras, la pituitaria y la pineal, la glándula, después las glándulas ya operativas, las glándulas funcionales, la tiroides, las suprarrenales, el páncreas, es decir, una cantidad de glándulas que tenemos en diferentes partes del cuerpo que están destinadas a disparar los detonadores de respuesta de dichos órganos o sistemas. Así pues, las emociones son adaptativas, es decir, nos permiten adaptarnos a las circunstancias de nuestro cotidiano, son sociales porque nos permiten expresar lo que sentimos frente a otras personas para interactuar con ellas, y son motivacionales, atendiendo al origen de su palabra. Es decir, nos impulsan, nos mueven, se convierten en un motor que nos empuja a alcanzar logros y anhelos. Pero cuando las emociones se desbordan, cuando las emociones no tienen un manejo adecuado, cuando las emociones que vivimos de respuesta frente a entornos estresantes se convierten en cotidianas, entonces las emociones se convierten en emociones tóxicas. ¿Por qué? Porque en lugar de darnos un apoyo y un soporte para resolver acertadamente los problemas o situaciones, nos detienen, nos anclan o nos paralizan. Desde esta perspectiva, y bueno, aquí hago un alto para saludar a Laura Hernández. Hola Laura, gracias. Rosario Joaquín también, muchas gracias. Rosa María Ceja, bienvenidas. LS Nancy también, bienvenidas. Gracias por acompañarme. Espero que esta charla les sea útil, espero que también participen, compártanme sus emociones, cómo las experimentan, pero también compartan qué resulta de las emociones que están viviendo cotidianamente. Les pedía al principio de la charla que pudieran hacer un breve listado de las emociones que han vivido en los últimos 3 meses para poder tener una referencia de mi estado de ánimo habitual. Señalaba entonces que las emociones en esta condición de recursos adaptativos, sociales y motivacionales
son necesarias, por tanto. Es decir, las emociones son útiles porque nos permiten adaptarnos a las circunstancias y responder a ellas. Pero necesitamos conocerlas para poder trabajarlas, para poder deconstruirlas, para poder decodificar lo que hoy vivo, tanto en mis emociones, en mi cuerpo emocional, en mi cuerpo mental y en mi cuerpo físico. Quiero platicarte que las emociones, si bien son algo subjetivo, una vez que las percibimos a través de los órganos de los sentidos, llegan a nuestro cerebro primitivo como un primer relevo, después pasan al cerebro medio y posteriormente a la corteza cerebral o materia gris. En ese tránsito de estos tres espacios del cerebro es que se integran para poder atender a la parte instintiva, a la parte innata, a la parte que está relacionada con la supervivencia, y eso está ubicado en el cerebro primitivo, que es el responsable, entre otras cosas, de los hábitos, pero también de la memoria y del comportamiento. En la parte del cerebro medio se encuentra lo que se denomina sistema límbico, donde justamente se procesan las emociones, y ahí están en contacto directo tanto con la pituitaria en la parte frontal como en la glándula pineal en la parte posterior, para permitirnos entonces estar vinculados con el presente y el futuro, y también estar vinculados con y el exterior, por supuesto, desde la visión del tercer ojo y hacia el interior, hacia lo pasado, hacia, digamos, la oscuridad interior, con su relación con la glándula pineal. Y las emociones se presentan o se manifiestan, digamos, en tres niveles multidimensionales de nuestro ser. En la parte cognitiva subjetiva, que es la que he referido, que se revela en la parte del cerebro primitivo, el cerebro medio y la corteza cerebral, y es donde se encuentra la parte subjetiva de la emoción y del pensamiento. Pero también afecta la parte física como tal, la parte fisiológica, la parte funcional, que es la parte adaptativa. Es decir, cuando tengo temor en alguna situación, en una calle oscura y percibo peligro, en muchos casos logro desarrollar fuerza para correr de una forma en la que de otra forma no correría. Es decir, mi cuerpo se adapta a dicha circunstancia. Tal vez todos han escuchado historias de que alguien en un momento de crisis, de pánico, de peligro, de un temblor, brincó una pared de 3 metros, sostuvo un objeto que era 3 veces su propio peso y que en otra condición no hubiera realizado. Esa es la manifestación de las emociones a través del sistema nervioso y endocrino y las hormonas en nuestros órganos para poder responder frente a lo que está sucediendo. Y la tercera dimensión en la que las emociones se hacen manifiestas es en la dimensión conductual, es decir, de la conducta, de la expresión y de la respuesta que la persona tiene frente a dicha circunstancia. Por supuesto, es necesario señalar que todos, si bien compartimos muchas circunstancias en común, cada uno tiene una manera particular de responder frente a su entorno. Es importante, pues, que no perdamos de vista que las emociones per se son innatas, es decir, son naturales al organismo, al ser humano. Por tanto, no podemos evitarla. Debemos aprender a manejar nuestras emociones. Debemos conocer las emociones, debemos identificar y reconocer qué es lo que detona cierto tipo de emociones y cuánto tiempo yo le dedico a las emociones que estoy viviendo. Les platico una anécdota muy breve.
Hace unos años yo trabajaba en una institución al sur de la Ciudad de México y no suelo usar vehículo propio para no contaminar, porque me trasladaba yo solo. Por diferentes razones, yo he preferido desde hace ya muchos años no usar transporte personal, salvo excepciones como viajes con la familia. Y por tanto, entonces, un colega, un compañero de trabajo, se ofrecía amablemente a acercarme a casa, a darme un ride. Y al paso de que me hacía el favor de trasladarme, pues yo observaba, igual que él observaba, qué sucedía en el trayecto. El trayecto nos llevaba probablemente en la tarde, noche, que el tráfico se complicaba, nos llevaba a veces hasta 45 minutos, pero perdón, se desconectó. Pero el tiempo que este colega hacía a su casa se prolongaba todavía hora y media más. Lo que quiero señalar de esta anécdota es que mi colega, conforme avanzábamos en el tráfico, iba empezando a sentirse muy molesto porque conductores se le metían, se le cerraban. Entonces él iba peleando por 1 metro de distancia y llegó momentos en los que fue tan severa su respuesta de enojo frente a lo que sucedía con los otros conductores, que llegó a hacerse de palabras, a manotear bruscamente con las manos, y yo llegué a percibir peligro por la forma en la que estaba reaccionando frente al tema del manejo. Y le pregunté: oye, ¿y si haces 2 horas de trayecto a tu casa, es que todos los días te llevas enojado el trayecto hasta que llegas a tu casa? Y en un arranque de honestidad o de espontaneidad me dice: pues más de una vez me he bajado y casi he estado a punto de los golpes. Yo solamente pude sugerirle que permitirse el exceso de enojo, la ira, por algo tan banal como un espacio de trayecto, que al final no ganas nada defendiendo ese espacio, podía eventualmente terminar con golpes o con la pérdida de la vida. Creo que de alguna forma las palabras que le compartí lo tocaron, porque en las subsecuentes veces que tuvimos oportunidad de compartir el trayecto, yo noté que él hacía un esfuerzo por controlar su ira sin que lograra hacerlo por completo. Lo que alcanzó a hacer era solamente contenerse, y eso era muy notable, en sus manos empuñando el volante y siguiendo quejándose de lo que sucedía, pero ya controlando de alguna forma sus respuestas tan aparentes y evidentes hacia los otros conductores. Por eso es que es importante que tengamos presente qué emociones vivimos, cómo las experimentamos, cómo reaccionamos y cuál es el resultado de mis emociones frente a lo que sucede, frente al cotidiano. Porque la emoción del enojo, en este caso de mi colega, no terminaba cuando se bajaba del auto. La sensación del enojo perdura mucho tiempo después. La gente se baja en su casa y le platica a su familia, a su pareja, qué pasó en el trayecto. Entonces, esta generación de energía negativa persiste más allá del acto que terminó. Y esto es muy importante porque nos vamos cargando energías negativas que al paso del tiempo se convierten en emociones tóxicas y más adelante en manifestaciones físicas de enfermedad. Hola Berta Juárez, bienvenida. Beatriz Elena Cota, también bienvenida, muchas gracias. Y
Partiendo de este principio de que son innatas, de que son naturales, que nacemos con las emociones que son parte integral de nuestro organismo, hemos hablado en otro caso de cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo energético, cuerpo físico, cuerpo espiritual, pero también es importante que podamos entender la integridad de estos elementos o la Sivagnarut de nuestro organismo para poder entendernos integrales y poder entender que lo que nos afecta en una de nuestras esferas afecta la totalidad de mi cuerpo, la totalidad de mi ser, porque no soy solamente ser físico, soy un ser emocional, soy un ser sintiente, soy un ser energético, soy un ser espiritual. Mi cuerpo no se limita a mis fronteras físicas. La energía que nos habita rebasa con mucho nuestras fronteras y a pesar de que no la podamos percibir tangiblemente, es una onda vibratoria que se emite, se refleja y tiene también una respuesta de regreso. Hola Ceci Álvarez, bienvenida. Son innatas pues, sin embargo también aprendemos desde la gestación cómo debe sentirse. Y pongo ese cómo entrecomillado porque ese cómo es la construcción social que elaboramos en nuestro entorno inmediato, en nuestro entorno nuclear, en nuestro entorno familiar. No importa cuántas personas integren ese núcleo, sea la madre y el hijo, sea la madre, el padre y el hijo, etc. Es un núcleo familiar. Por tanto, son nuestros arquetipos familiares y de amor, es decir, la madre, el padre, los abuelos, son los referentes de educación y comportamiento durante la infancia. Recordemos que el ser humano es uno de los animales más inmaduros al momento de nacer. En esta circunstancia de inmadurez, quizás los que ya han tenido hijos o los que han estado cerca de recién nacidos podrán recordar que algunos bebés que nacen con problemas durante el parto tienen problemas de reacción o problemas para la succión, por ejemplo. Hay bebés que no logran succionar con fuerza el seno materno y por tanto recibir la leche materna, y eso habla de una inmadurez. Recuerden, por ejemplo, que los niños pequeños en las primeras semanas sus ojos pueden estar como cruzados, como visquitos, y tiene que ver también con una inmadurez en el sistema nervioso, en el sistema ocular, que al paso de la adaptación logra poder fijar dos puntos focales con ambos ojos en un punto central para hacer una visión combinada. La temperatura es otro de los elementos muy inmaduros en los recién nacidos, por tanto el recién nacido humano siempre necesita de calor. Por tanto, las necesidades básicas del recién nacido están relacionadas directamente con la supervivencia y con la dependencia. Evidentemente, de manera inicial, con la madre, a través de la alimentación, el seno materno, la seguridad, el calor humano, el amor, es decir, esta emoción suprema de aceptación de la otra persona, y el cuidado necesario, el cuidado para atender sus alimentos con horario, para cambiar su ropita, para evitar que se irrite cuando se hizo pis, etc. Es decir, el ser humano es un ser muy vulnerable por su inmadurez y por tanto su dependencia de la madre es muy alta, y en ese sentido de inmadurez se presenta vulnerable frente a lo que sucede. Es con quienes están cerca de nosotros, la madre, eventualmente el padre, eventualmente los abuelos, los tíos, dependiendo de las características de cada núcleo familiar, con quienes aprendemos
cómo se hacen las cosas, pero también cómo se sienten las cosas. Es la forma de relacionarse de mi padre y de mi madre, con la presencia o la ausencia de mi padre, cómo se relacionan, qué sentimientos manifiesta de manera cotidiana mi madre, son los que yo estoy viendo reflejados, y son los que yo llevo a mi interior, son los que introyecto, son los que yo considero que es la manera de responder. Pero este momento de la infancia es clave también porque dada la condición de vulnerabilidad y de dependencia con quienes nos rodean y el tipo de relaciones que se establecen con estas figuras, materna, paterna o los abuelos, las que determinan también durante mi proceso de primer desarrollo en la infancia, desde el recién nacido y la infancia, lo que algunos estudiosos denominan como heridas emocionales o heridas de la infancia, que son 5 básicamente y que podremos reconocer. La primera herida es la herida del rechazo, y esa herida de rechazo puede estar presente en la vida de la persona incluso desde el momento de la gestación, sea porque el embarazo no fue planeado, porque no se esperaba, por muchas razones, porque me cambia la vida, porque tengo que dejar de estudiar, porque tengo que dejar de trabajar, tengo que posponer un proyecto personal en aras de la gestación que inicia, y en ese sentido la persona, la mujer en este caso, que es quien lleva en su seno el proceso de gestación, experimentar la emoción de rechazo hacia el producto de la gestación. Y aunque no se exprese con palabras, la emoción vivida que detona sus hormonas que circulan por su sangre llegan al feto en gestación e influyen también en su sistema fisiológico. Entonces, la herida de rechazo es importante reconocerla porque en muchos casos sucede pues desde la gestación o más adelante, cuando por razones diferentes, porque no es el sexo que esperaba, por muchas razones, porque no es del color, de la tez de piel que yo esperaba, hay rechazo hacia la o el recién nacido. Es decir, hay muchas formas de rechazar a la persona, el decirle que no tengo tiempo para atender a sus charlas, a sus inquietudes, a sus preguntas, es una forma de rechazar a las personas. Por supuesto, el recién nacido y el niño no tiene la capacidad para discernir lo que está sucediendo, sino que lo introyecta de forma natural y lo naturaliza, lo normaliza, se convierte en la forma normal de sentir y de experimentar ser aceptado. En este caso, la aceptación es lo contrario del rechazo. Y ahí entonces empiezo a construir también mi sistema de creencias, del merecimiento o del valor personal que tengo, porque las personas más importantes en mi vida, de alguna forma, me rechazan de manera real o de manera simbólica. La segunda herida de la infancia es la herida de abandono. Esta herida se presenta, digamos, en los casos más tradicionales por la ausencia del padre. El abandono del padre, sea desde el momento del embarazo, al momento del nacimiento o ya una vez transcurrida la relación, porque no se siente capaz de responder a la responsabilidad que implica el cuidado de un hijo, de un recién nacido. Pero también se presenta la herida de abandono cuando en aras de mantener un estándar de vida, las personas, la madre o el padre, tienen 1, 2 o 3 jornadas de trabajo, o las distancias son largas en su trayecto y el tiempo real y de calidad que pasan con sus hijos a veces es muy corto. Alguien hacía alguna vez el chiste, que no tiene gracia,
de que cuando se iba a trabajar sus hijos estaban durmiendo y cuando regresaba de trabajar sus hijos estaban durmiendo y que el sábado y el domingo que tenía para descansar y compartir con ellos estaba tan cansado o tan agotada que no tenía tiempo de compartir con ellos. Y así se pasa la vida de muchas personas. Es hasta que llega la adolescencia en el que a veces se intentan tener reencuentros que difícilmente se consiguen porque se ha construido una barrera, un distanciamiento afectivo, emocional entre las personas que integran dicho núcleo. La tercera herida de la infancia es la traición. Es cuando alguien me cambia por otra persona, como los ejemplos más tradicionales. Cuando algo que compartí, un pensamiento, una inquietud profunda que no quería que se supiera y cuando se le expresé a dicha persona, me doy cuenta que se la platica a otra y percibo una sensación de haber sido traicionado en la confianza. La cuarta herida es la humillación y esta es producto de la forma en la que nos dirigimos a las personas, la forma golpeada con las que hablamos, el tipo de las palabras que usamos, el eres un tonto, eres un torpe, tú no sabes, tú no puedes, la comparación con otros niños, con otras niñas, con los hermanos mayores, con un familiar, etc. Es decir, la humillación que afecta la dignidad de la persona y también detona el sistema de creencias de poco valor. Finalmente, la quinta herida es la herida de injusticia y esta se presenta cuando se recibe abuso, cuando se reciben golpes, por ejemplo, cuando se le quitan las cosas, cuando se prohíben de manera arbitraria ciertas cosas, la rigidez en la educación, ¿no? El no te muevas, el no toques, el no hagas, ¿no? En muchas decisiones que padres o madres a veces tomamos y que no se toman en consideración a las necesidades afectivas y emocionales de los o las hijas. Entonces, por supuesto, y por eso lo aclaré desde un principio, es importante poder identificar que cada una de las personas somos diferentes, somos una prolongación sí de nuestros padres, porque son nuestros espejos, son nuestros referentes de comportamiento, son nuestros referentes de valor. Y que si no somos capaces de poder discernir, clarificar, comprender lo que estamos viviendo, esas circunstancias se vuelven crónicas y ahí empiezan pues a manifestarse las emociones tóxicas, los comportamientos de riesgo y que experimentemos o vivamos situaciones críticas, relaciones tóxicas con personas, por ejemplo, entre otros, conflictos continuos con quienes nos rodean, con la familia, con los colaboradores de trabajo, con la gente que uno se encuentra por la calle, la fricción que sucede cuando la gente se traslada en transporte público, es decir, de muchas formas se van manifestando. Por eso es importante que podamos aclarar, y para mí es relevante que compartirlo contigo, que de acuerdo al propio sistema de creencias, al patrón de creencias, elaboramos el tipo de actitudes que cada uno tenemos frente a la vida. Es nuestra forma de responder a lo que nos sucede. Por eso es que no hay fórmulas planas para todos. Esto no es asunto donde uno puede encontrar la receta común para todos. Cada caso, cada persona tiene que analizar sus propios elementos. Y cuando estamos en un trabajo de acompañamiento, de coaching terapéutico, el trabajo está dirigido a poder identificar con cada persona a través de su narrativa qué es lo que detona en ella sus emociones, cuál es su sistema de creencias, cuáles fueron las relaciones que se establecieron entre él
o ella y su madre, él o ella y su padre, él o ella y los abuelos que fueron quienes criaron, etc. Es decir, uno tiene que particularizar cada una de las cosas. Hola Ruth Tobías, hola Ángel de la Noche, hasta Puerto Vallarta, saludos. Y poder entonces hacer un ejercicio de reflexión para poder identificar cómo es que yo estoy viviendo o experimentando lo que vivo. En función de las relaciones y las dinámicas familiares y en función del trato o de las heridas producidas durante el proceso de la infancia, se detonan, digamos, 3 creencias básicas que también serán conocidas o comunes para ustedes. La primera de las creencias elementales o básicas es la de puedo y en contraparte el no puedo. Es decir, hay una dualidad, puedo o no puedo. La segunda creencia básica es merezco o no merezco y no debo. Y la tercera creencia elemental es sirvo o no sirvo. Y el no sirvo está asociado con el no valgo o no sé. Es decir, en estos elementos del sistema de creencias y en las heridas de la infancia podemos encontrar entonces la estructura y la vinculación con las emociones que cada uno de nosotros experimenta en su propio contexto. Quise tomar y aprovechar la oportunidad de que algunas de ustedes respondieron ahí en la invitación a esta charla que hizo Tania mediante el post, donde pedía que anotaras en una línea en blanco la emoción que quisieras trabajar. Y entre las 2 emociones que me compartieron, la primera que me compartió fue Gabriela Casarín, y ella habló de la emoción de la ansiedad. Y bueno, antes de hablar de la ansiedad, quiero igual señalar que la gama de emociones es muy amplia y que podemos de alguna forma también hacer de manera sintáctica para fines de este mapa mental que les estoy compartiendo, hablar de 5 emociones básicas y de muchas más emociones secundarias. Y Sibach Narut, efectivamente, mencionaste el abandono, del cual también voy a tratar de hablar un poco ahora. Hola María José Sosa, el perdón, también trataré de abordar un poquito el perdón, que es un elemento básico para poder transitar hacia una forma diferente de vivirse. Entonces tomo nota del perdón también para no olvidarlo. Entonces es importante, todas hemos vivido emociones, nadie está exento de haber vivido emociones, hemos vivido toda una gama amplia de emociones y de una intensidad diferente. Pero las emociones básicas, digamos, aquí hay también diferentes estudiosos y corrientes, podemos aclararlas solamente para fines didácticos en miedo como una de las emociones primordiales, el enojo como como la segunda emoción primordial, la tristeza, el repudio, la alegría y el dolor. Y entre las emociones secundarias puede haber una cantidad muy amplia de emociones, la culpa, el remordimiento, el agobio, la ira, el rencor, una cantidad de emociones, pero también los sentimientos. La diferencia entre las emociones y los sentimientos es que las emociones son generalmente espontáneas, son involuntarias, y las emociones son un estado actitudinal y emotivo mucho más permanente. Es el producto de vivir emociones de manera continua. Por ejemplo, la depresión es un estado emocional producto de un subconjunto de emociones donde se mezclan el miedo, la angustia, la desconfianza, la ira, el enojo, la culpa, etc. Entonces,
no me quiero meter a hacer un listado amplio de las emociones, sino señalar que las emociones son básicas, que estas están destinadas a permitirnos adaptarnos a las circunstancias. El miedo es una emoción básica que se detona cuando percibo un peligro importante que me permite adaptarme, liberar adrenalina para poder responder, huir, movilizarme o defenderme de algo que percibo que me amenaza. El enojo también. El enojo se produce cuando algo no sucede como yo quiero o incluso cuando me percibo también amenazado. Porque es una forma que posibilita responder de manera proactiva frente a una posible agresión. La tristeza, por su parte, nos permite superar la pérdida, superar el duelo. Nos permite la aceptación de la transitoriedad de las cosas, pero particularmente de las personas, para dejar de vivirnos en la ausencia, en el vacío de quien ya no está, ya no nos acompaña, sea porque se fue, sea porque falleció. Pero también el repudio o asco, también que se puede comparar el repudio o el asco como la sensación que nos permite alejarnos de aquello que nos es tóxico. Y está asociada con el asco porque curiosamente la olfacción es el órgano de los sentidos que está mucho más cerca del cerebro y por tanto la percepción odorífera es muy importante y dado que también somos seres químicos y que emitimos ferormonas, nos permite a distancia percibir cuando una persona, por su nivel vibratorio, por la energía química que está liberando sus ferormonas, nos parece tóxico. La alegría, y antes de hablar de las otras emociones, puedo señalar que el miedo como emoción, cuando se hace permanente, se ancla en la zona de los riñones, en la zona renal, y por tanto, cuando vivo miedos frecuentes, es factible que tenga afectaciones de las vías respiratorias, dolores en la zona de la columna lumbar. El enojo se ancla en la parte del estómago, donde llega de manera directa, y en el hígado, donde se hace de manera crónica. Hablamos de piedras en la vesícula, hablamos de gastritis irritativa por el fuego excesivo del enojo. La tristeza se ancla en los pulmones y por comunicación en la garganta, generando o siendo posible la presencia de enfermedades respiratorias, problemas en el habla, ronquera, dificultad para externar lo que se habla. Y de esta forma, entonces, ustedes pueden darse cuenta que las emociones afectan, como señalé hace unos momentos, estas tres dimensiones de mi cuerpo y detonan directamente en mi cuerpo físico, aunque yo no sea consciente de lo que sucede. La alegría, por su parte, es una emoción general, está en todo el cuerpo. Cuando una persona está alegre, todo su cuerpo está alegre. Uno se encuentra una persona contenta y se da cuenta que sus ojos brillan, que su pecho está expandido, que su cara está abierta hacia la luz, que se percibe una energía vibratoria porque la persona se siente plena, y por eso la alegría está asociada con el amor, que son dos de los elementos energéticos más importantes para poder transitar nuestra vida de una forma integral y completa. El dolor es otra emoción básica que se experimenta también en la parte del pecho, en referencia a la zona del corazón, afectando también, por tanto, entonces el cuarto chakra, ¿no? Y vemos así que las emociones ya no son algo aislado, que no son cosa, como nos enseñaron en algunos casos, de un área separada de la psique o de la psicología del ser humano, sino que esa parte tan importante de mi cuerpo emocional está conectada directamente con
mi cuerpo mental y mi cuerpo físico y mi cuerpo energético. Entonces, haciendo una breve recapitulación, hablamos de los arquetipos de educación durante mi infancia, de las emociones como recursos para responder a lo que me sucede, de las heridas vividas durante la misma infancia y del sistema de creencias que se conforma dentro de mí y por tanto de la forma en la que respondo y me comporto para con los otros, la forma en la que respondo a las circunstancias. Y por ello es importante identificar qué emociones vivimos y nuevamente las invito a que hagan este listadito de emociones, pongan 2 columnas, emociones negativas que han vivido y emociones positivas que han vivido. Y más adelante reflexionen sobre si cuáles son más abundantes, las emociones negativas, las emociones positivas, cuál es la magnitud y cuánto tiempo de mi vida paso sintiendo dichas emociones. Ese es el primer paso para poder identificar cómo me estoy viviendo y después poder buscar la causa raíz que produce dichas emociones. La ansiedad es una emoción compleja porque no es una emoción primaria, es una emoción que se presenta acompañada de un conjunto, de un complejo de circunstancias vividas y de emociones asociadas que se hacen presentes o se expresan mediante lo que conocemos genéricamente como ansiedad. Es curioso y a mí me gusta mucho siempre revisar, conocer la etimología de la palabra, el origen de la palabra, porque cuando uno conoce la etimología puede comprender mucho más qué significa la palabra para poder comprender qué significa esa emoción. La palabra ansiedad viene del latín anxietas, que es la cualidad o el estado del adjetivo de ansia o angustia. Se relaciona también la palabra con angor, de angustia, con estrechez, con oprimir, con estrangular, con angina, con angosto, con congoja. Por tanto, etimológicamente alude a la sensación de opresión, de estrechez que se siente habitualmente en la zona del pecho, en la zona del corazón. La persona que está ansiosa expresa gráficamente, y lo hago aquí con mi cuerpo, que se siente angustiada, siente la angustia en la zona del pecho, a diferencia del enojo que se siente en la boca del estómago, en el vacío que se siente con el enojo en la boca del estómago. La angustia se experimenta en el corazón y por tanto una de las manifestaciones de la angustia es la taquicardia, sentir que el corazón nos late apresuradamente cuando estamos experimentando la angustia. Por eso es importante reconocer de la angustia cuál es la causa raíz. La ansiedad es un estado emocional que se presenta en mi vida cuando siento o percibo un peligro o una amenaza real, potencial o imaginaria. Y muchas cosas nos pueden causar ansiedad. Cubrir un examen, presentarse a una entrevista de trabajo, terminar la tesis, viajar a un país donde desconozco el idioma. Es decir, hay una cantidad de razones que nos pueden causar angustia. Y el tema es que la angustia es necesaria para poder permitirnos responder frente a la exigencia, pero cuando la ansiedad nos rebasa, cuando la ansiedad nos abruma, se convierte en tóxica. Yo quiero preguntarles a algunos de ustedes qué es, que identifiquen, más allá de la emoción o del sentimiento de ansiedad, qué es lo que les produce, cuál es la razón o la causa que les produce ansiedad. Por otro lado, la ansiedad está asociada con el miedo, con la falta de confianza, con la inseguridad en lo que soy
y en lo que sé. Muchas personas en el ánimo de manejar, de controlar la ansiedad, llegan al consumo de diferentes fármacos, tranquilizantes, ansiolíticos, diferentes fármacos o sustancias, incluso, plantas terapéuticas, pasiflorina, etcétera, para lograr controlar la ansiedad. Y es importante señalarte que cuando uno encubre las emociones mediante fármacos o mediante remedios, no ayuda a resolver la causa raíz. Quita el síntoma temporalmente. Por supuesto que es mucho más importante manejar la ansiedad mediante recursos herbolarios, terapéuticos, no tóxicos, que con fármacos artificiales. Porque los fármacos artificiales lo que hacen es encubrir, dopan a la persona, la inhabilitan para responder, la inhabilitan para poder tomar acción frente a lo que está sucediendo. Pretender negar lo que sucede no nos ayuda a resolverlo. Tenemos que encararlo. Y para poder encararlo tenemos que hacer ese ejercicio de reflexión inicial de identificar qué emociones vivo. La ansiedad en nuestra mente se presenta con pensamientos asociados, ojo, con la anticipación involuntaria de temores, daños o desgracias que aún no han tenido lugar. Son potenciales, están en el futuro, no han sucedido y que quizás nunca sucedan porque son improbables, creando en la persona una inquietud profunda, así como un sentido de urgencia o de prisa. Por eso podemos observar que la persona ansiosa, en general, se vive tronándose los dedos, comiéndose las uñas, con movimientos de la rodilla muy frecuentes, tamborileando los dedos, con urgencia para que las cosas sucedan o no sucedan. En muchos casos, con la ansiedad, la persona se vive en una dualidad. Por una parte, desea que lo que teme no suceda. Y en otros casos espera que lo que desea suceda de inmediato. Entonces la persona se vive en una condición de movimiento excesivo, muchas veces no visible o no tan de grandes movimientos, pero sí esto de tamborilear, de tronarse los dedos, de mover la rodilla, de estar muy inquieto, lo que está generando en tu cuerpo es una tensión muscular continua, que al paso del tiempo se traducirá en dolores en diferentes zonas y de diferente magnitud. Sea en la zona del cuello, por las responsabilidades, por la inflexibilidad, en la zona de los hombros, por la carga, la cantidad de responsabilidades que he asumido, las propias y las ajenas. En la espalda media, por los conflictos que tengo con la parte afectiva de los padres o las personas cercanas, con la parte de la seguridad en la espalda baja, es decir, se puede manifestar esta situación de tensión muscular continua, de tensión nerviosa continua, también como irritación. En su esfera psicológica, la persona se muestra insegura, tiene una dualidad para decidir, porque puede haber una desvalorización. Por eso es importante que cada una en su propio contexto evalúe cómo se considera frente a los otros, si piensa que no tiene el valor suficiente para ser aceptada o aceptado. Se manifiesta como aprensión, y la aprensión es el temor a que algo sea perjudicial o peligroso para mí. Es decir, estoy viviéndome en un futuro adelantado desde el supuesto catastrófico de que lo que va a suceder será perjudicial para mí. Y por supuesto, con la preocupación. Es decir, la sensación de angustia y agobio por lo que supongo que va a suceder, por el miedo a perder el control, por la dificultad de concentración en el momento de la ansiedad, por inquietud, irritabilidad y
desasosiego. Por supuesto que la ansiedad no se limita a mi estado activo durante el día, la ansiedad la traslado a mi descanso por la noche y por tanto entonces también la persona puede experimentar insomnio. En muchos casos hay un sentimiento de falla, de equivocación, no sé, de fracaso, de impotencia, no puedo, o de vergüenza también por incapacidad o porque creo que no valgo. Un punto importante es que en el caso de la ansiedad, en el intento de evadir lo que me causa ansiedad, la situación que me provoca ansiedad, o lo que siento que no puedo controlar, muchas personas tienden a huir para evitar la situación o se paralizan. Y esta parálisis se manifiesta en la postergación o la procrastinación de proyectos personales tales como terminar la tesis, arrancar un negocio, cambiar de trabajo, etc. Es decir, limitan mi capacidad de toma de decisiones. Por eso creo que es importante que quienes experimentan ansiedad puedan hacer una reflexión personal. Yo te invito, los invito a cada uno, dependiendo de que cada uno experimente, a darse un tiempo personal para poder no reflexionar, no pensar sobre lo que está pasando, sino darse un tiempo interior para poder hacer la claridad en mi mente y poder encontrar la sabiduría interior que me va a guiar hacia el camino más adecuado a mis propias circunstancias. Cuando hablamos de el sentimiento de abandono, más que una emoción particular, el abandono es un sentimiento vivido y está asociado, por supuesto, con la ausencia de una persona. Difícilmente uno habla de que un objeto lo abandonó. Es mucho más fácil la aceptación de la pérdida de lo material. Sin embargo, en el caso de las personas ausentes, para muchas de nosotros puede ser difícil reconocer qué es lo que está pasando cuando siento que he sido abandonada o abandonado. Creo que en el caso del abandono es importante reconocer que en muchos de los casos también existe la percepción o la condición de desconfianza en lo que se es, en el valor. Es importante reflexionar sobre qué heridas de la infancia yo pude haber sufrido. También es importante revisar los linajes, las líneas de linajes que me anteceden, porque uno también cuando reflexiona sobre las historias de mis linajes, de mi padre, de mi madre, de mi abuela, de mi abuelo, de mi tatara, de mi bisabuelo, puedo encontrar la repetición de patrones comportamentales. Y cuando hablo de esto, igual cuando hablo de la herencia, no significa que lo que mis ancestros vivieron, yo estoy obligado a repetirlo. Lo que sí puedo considerar es que he recibido información transgeneracional, no solamente a través de la educación durante mi vida extrauterina, sino lo que mi madre vivió, lo que mi padre vivió, lo que mi madre vivió a su vez, lo que mi abuela vivió a su vez, que está transmitido en algo que se conoce como la memoria colectiva o las memorias transgeneracionales. Lo relevante, lo importante es que si yo soy capaz de poder hacer este recorrido en mis raíces, en mi historia, y puedo entrar en mí sin temor, sin reserva, con amplitud y aceptación en todo lo que me integra en mi interior, puedo entonces encontrar las causas raíz que me permitan decodificar lo que hoy vivo para poder transformar mi propia vida.
Muchas personas suponen que el cambio personal resultaría de tronar los dedos, de encontrarse una botella y que salga un genio maravilloso de la botella o de la lámpara y que me conceda 3 deseos, o que las cosas sucedan simplemente porque las deseo. Muchas personas suponen que porque leo posts motivacionales mi vida se transforma. Muchas personas creen que porque leen libros de diferentes temas la vida se transforma. Y sí, es importante leer, es importante recibir mensajes positivos, pero lo que es más importante es que yo pueda tomar la lección de lo que leo, de lo que escucho, y pueda llevarlo a mi propia vida para poderla deconstruir. Leer posts o postear posts no cambia mi vida cambia cuando tomo decisiones sobre lo que me está sucediendo, cuando decido reencontrarme, cuando decido abrirme y aceptar lo que siento. Creo que es importante que si yo identifico lo que siento y cómo lo siento y qué resulta de lo que siento, puedo permitirme la transformación. Por supuesto, María José Sosa, el perdón es una de las claves más importantes para la transformación. Pero el perdón implica la aceptación de lo sucedido. Sé que para muchas personas hablar de perdón puede ser muy difícil, muy complejo, porque hay muchas personas que pueden haber vivido situaciones críticas frente a situaciones que agredieron su dignidad, su cuerpo, sus emociones, de formas brutales, como muchas que se presentan en la vida cotidiana que hoy vivimos. Secuestros, abusos sexuales. Es decir, hay diferentes razones que nos afectan. Sin embargo, el perdón es importante trabajarlo porque cuando uno se permite aceptar que las cosas sucedieron, hace posible comprender que eso quedó en el pasado. Que yo estoy en la posibilidad de transformar mi aquí y mi ahora, trascendiendo lo que he vivido. Si no hay perdón, no hay olvido. Cuando no se perdona, cuando no se olvida, cuando la herida sigue abierta, cuando me sigo percibiendo lesionado o adolorido en mi emoción, se mantiene una herida abierta. Una herida abierta que no es tangible como es una herida en la piel. Todos sabemos que una herida en la piel tiende de manera natural a cerrarse, pero las heridas emocionales no son visibles. A veces ni siquiera somos conscientes de lo que percibimos. Por eso es importante que podamos darnos el tiempo de reflexionar, de comprender qué es la aceptación, qué es la impermanencia de las cosas, para poder permitirnos soltar y liberar lo que sucede. Y aquí te quiero compartir un breve ejercicio muy rápido de desapego o de liberar, para que puedas observar en ti tanto cómo es la tensión muscular, la tensión nerviosa y la magia de poder focalizar y liberar. Entonces, empuña tus dos manos frente a ti, como lo hago yo ahora en la pantalla. Deposita en los puños cerrados una emoción negativa que hayas vivido, que hayas experimentado, que estés experimentando. Deposítala ahí, visualízala, deposita la palabra ahí, dila, cierra tus puños, visualiza que está ahí esa emoción negativa. Oprime con fuerza los puños para que sientas la tensión a la que estás sometido de manera cotidiana. La forma en la que te mantienes tenso siempre
Si es posible que ese ejercicio lo hagas más adelante, hazlo para que lo puedas hacer por lo menos durante 15 segundos, atención máxima de tus manos, y una vez transcurridos esos 15 segundos, relajes tus manos y las abras con bondad, con honestidad, y permitas liberar que esa palabra que depositaste, que esa emoción que depositaste en tus manos, se va, se desprende de tus manos, que ya no está dentro de ti. Que una vez que abriste tus manos, liberaste las cadenas que tienen apresada a dicha emoción. Por supuesto que este ejercicio te será útil. Me gustaría que más adelante, si lo haces, me compartieras tu experiencia, pero el ejercicio tiene que estar asociado a muchos más cambios en nuestra vida. Por tanto, antes de cerrar, te invito a que te dediques por lo menos 15 minutos de tu día a ti sola, solamente para ti. Busca un espacio en tu casa, busca tu espacio de poder, pon una luz tenue, pon un aroma suave, no es necesario que pongas música. Busca ponerte sentada, si es posible, en el piso, con una colchonetita, con un cojín, que estés cómoda. Es importante tu confort, tu comodidad. No busques posiciones extremas. Si no estás acostumbrado a la meditación, no busques estrictas o rígidas. Busca la comodidad para que hagas te des un tiempo de meditación básica. Cuando hablo de meditación, no estoy hablando de ponerse a meditar, a reflexionar, sino darte un espacio para liberarte de todo el ruido que has acumulado durante el día, semanas, meses o años, de todo eso que te inquieta, que te angustia, que te causa sufrimiento, que te causa dolor. Y concentres esos 15 minutos solamente en tu respiración. Si es posible, concentra tu atención también en tu latido cardíaco para que lo puedas identificar. Bastará con ese simple ejercicio de atención plena en tu respiración y en tu latido cardíaco para que puedas empezar a encontrar un camino de meditación que te permita liberarte de lo que te agobia durante el día. Todo esto que he platicado contigo, estos temas y más, los trabajo de manera particular, de manera específica en los talleres de medicina del movimiento. Son 2 horas de taller en los cuales, en conjunto con quienes me acompañan, voy haciendo un recorrido por todos estos elementos que les he platicado: la parte mental, la parte emocional, la parte energética, la parte física, la parte espiritual, desde una comprensión amplia y detallada de lo que me integra, de lo que soy, de cómo puedo hacer para poder transformarme sin perder mi identidad. Porque transformarse no significa ser otra, no significa ser otro, significa ser mejor persona, significa aprender de la experiencia para que lo que esté en mi futuro sea diferente, sea mejor. Así, en los talleres de medicina del movimiento es que entramos a detalle en muchos de estos. Yo los invito que, si están en la Ciudad de México, se den la oportunidad de acompañarme en esos talleres aquí en Casa Samayana. Ese es el espacio donde hacemos los talleres, un espacio muy cálido con un piso de madera cálida, muy natural, que nos permite a todos entrar en un espacio de confianza, de respeto, de corresponsabilidad y de compartir en la búsqueda de el camino de la sabiduría interior, el camino del encuentro personal, el camino de las raíces, el camino que nos permite
sabernos posibles para germinar con lo que sí somos y lo que podemos hacia un futuro diferente. Tus decisiones generan tus resultados. Quienes nos acompañan también desde el interior de la República, de otros países también, estamos, tanto Tania como yo, disponibles para ustedes para poderles acompañar mediante coaching o acompañamiento terapéutico, a través de llamada o videollamadas. Si tienes algo que compartirnos, si estás en búsqueda de acompañamiento, si crees que necesitas de apoyo, de soporte, Tania Samayana y yo estamos aquí para compartirte nuestra experiencia, 30 años ya de práctica clínica, de una práctica humanista, de una práctica bondadosa, que nos ha permitido a nosotros también transformar nuestra propia vida. Así que gracias a todas las que me acompañaron por su paciencia. Me gustaría escuchar más adelante sus opiniones, lo que piensan, cómo se viven, y si hacen los ejercicios que les compartí, compártanme qué experimentaron. Para mí, para Tania, es muy importante ver el espejo de lo que sucede con ustedes en nosotros mismos. Nosotros nos reconocemos humanos, seres en transformación, nos reconocemos como seres en expansión, nos reconocemos como semillas y queremos que como semillas que somos todas y todos ustedes podamos sembrar juntos un futuro diferente para quienes nos sucederán en el futuro, para nuestras hijas o hijos, quienes somos padres o madres, para nuestros sobrinos o conocidos, para quienes no son padres, pero que de alguna forma estamos en la posibilidad de compartir con otras lo grandioso de la vida, el amor, la paz, el respeto, la dignidad. Así que hasta la semana próxima, donde abordaré nuevamente otros temas. Gracias, Sivak Narut, por tu presencia, por tu respuesta. Ceci Álvarez. Seguimos en comunicación. Éntrense a la página de Samayana. Es www.samayana.com.mx. Ahí en el blog está, si no mal recuerdo, en julio, un tema completo sobre la ansiedad. Y bueno, pues gracias, que el resto de la semana les sea benéfico. Bendiciones y luz para ustedes. Hasta la vista.